A ver, fijaos en esta joya que vamos a analizar hoy. Es un libro de texto de 1915. Y ojo al título, porque tela. Antropología o filosofía del hombre. Casi nada. Un manual que tenía la increíble ambición de contener, pues, eso, toda la ciencia sobre el ser humano. Y nada más abrirlo, en la portada nos topamos con el lema que lo mueve todo, una máxima de la sabiduría clásica, «Nosce te ispun», o sea, «conócete a ti mismo». Ese es, ni más ni menos, el desafío que este libro se propone resolver. Hay que pararse a pensar en la audacia de esto, ¿eh? En un momento en el que el conocimiento ya empezaba a especializarse cada vez más, este libro iba a contracorriente. Quería crear una ciencia del hombre única, unificada, que lo explicara absolutamente todo, desde la biología hasta la ética. Venga, vamos a meternos de lleno a ver cómo lo intenta. Bueno, ¿y quién estaba detrás de esta tarea monumental? Pues el autor era el padre Isidoro Díaz, y es el mismo quien en el prólogo nos cuenta por qué se sintió casi obligado a escribir algo así. Esta cita, que es brutal, no se corta un pelo. Díaz estaba, frustradísimo con los manuales de filosofía de su época. Le parecían ultraacadémicos, correctísimos en su doctrina, sí, pero totalmente inaccesibles, áridos, imposibles para sus alumnos. Y aquí está su solución, su rebelión, por así decirlo. Tenía una misión muy clara, hacer que las ideas más profundas fueran comprensibles, sobre todo para sus estudiantes, que tenían unos 15 años. Quería, como él decía, que la filosofía saliera de las aulas polvorientas y se pusiera a hablar la lengua de los hombres. Para construir su ciencia del hombre, Díaz no empieza a lo loco. Lo primero que hace es equiparnos con una especie de caja de herramientas filosófica. Es fundamental para entender todo lo que viene después. Vamos a ver qué hay dentro. Así es como define la filosofía. Y aquí la clave, la palabra mágica, es causas. Primeros principios y primeras causas. No se trata solo de saber qué son las cosas, sino de llegar al porqué último de su existencia. Y para que este concepto, que suena un poco abstracto, quede súper claro, el autor usa una analogía que es fantástica. Compara al filósofo con un arquitecto. A ver, el obrero sabe cómo poner ladrillos, su conocimiento es práctico. Pero el arquitecto, el filósofo, sabe el porqué. Conoce las leyes de la física, los principios del diseño, sabe por qué el edificio se mantiene en pie. El núcleo duro de esta caja de herramientas es el sistema de las 4 causas de Aristóteles. Y esto es fundamental, porque este esquema se va a usar para analizarlo absolutamente todo, desde un objeto cualquiera hasta el propio ser humano. Es la estructura de todo su pensamiento. Vamos a aplicar el sistema con un ejemplo muy sencillo que pone el propio libro, el de una estatua. A ver, causa material, la arcilla. Causa formal, la forma de héroe que el artista le da. Causa eficiente, pues el artista que la esculpe. Y la causa final, su propósito, glorificar a ese héroe. ¿Veis? Con esto el concepto queda meridianamente claro. Vale, una vez que ya tenemos las herramientas, el libro se mete de lleno con su objeto de estudio principal, el ser humano, y la ciencia que propone para estudiarlo es la psicología, pero ojo, entendida de una forma muy particular. Esta es la definición que da el libro. Como se puede ver, el alcance es inmenso, muchísimo más amplio de lo que entendemos hoy por psicología. No es solo el estudio de la mente, no, es la ciencia del alma en su totalidad. Busca responder a las preguntas más grandes sobre quiénes somos. Así que, el punto crucial aquí es esta distinción. El libro divide los actos humanos en 2 tipos. Por un lado, los fisiológicos, como la digestión o respirar, que pertenecen a lo que llama el compuesto humano, o sea, al cuerpo y al alma juntos. Pero por otro están los actos psicológicos, como pensar o querer, que considera actos del alma sola, independientes de la materia. Esta visión dualista es la clave para entender todo lo que sigue. Con esta base ya bien asentada, el libro se prepara para su momento cumbre. Se dispone a abordar una de las preguntas más grandes y trascendentales que uno se puede hacer. A ver, la geología de la época ya había demostrado que la vida no siempre había existido en la Tierra. Por lo tanto, era lógico pensar que tuvo que haber un principio. La gran pregunta era, ¿cómo? El libro plantea el debate presentando las 2 únicas teorías que considera posibles. Por un lado, la generación espontánea, que es la idea de que la vida puede surgir de la materia no viva, de la materia inerte, si se dan las condiciones adecuadas. Por otro lado, la creación. A continuación, el autor se dedica a refutar de forma lógica la generación espontánea. Argumenta, primero, que la experiencia de siglos nos dice que un ser vivo siempre viene de otro ser vivo. Segundo, que los experimentos científicos de su tiempo, sobre todo los de Pasteur, ya habían demostrado que era falsa. Tercero, que no hay nada en la química que explique ese salto increíble de la no vida a la vida. Y por último, que si fuera una ley natural, seríamos capaces de reproducirla en un laboratorio. Por lo tanto, si se descarta una opción por considerarla ilógica e indemostrable, solo queda la otra.
El libro concluye que la creación es la única explicación que de verdad satisface a la razón. Es una síntesis perfecta entre lo que la ciencia de 1915 podía observar y lo que la filosofía, según el autor, debía deducir. Y así, de repente, todas las piezas del puzzle encajan. Vamos a dar un paso atrás para poder apreciar el gran proyecto del libro en su totalidad. Esta tabla, que está inspirada en el propio plan del libro, resume visualmente este sistema tan completo. La biología estudia el cuerpo para responder a la pregunta ¿qué es? La psicología y la lógica estudian el alma para saber de dónde viene. Y finalmente, la ética y el derecho establecen su propósito para contestar a hacia dónde debe ir. Como veis, todo está perfectamente integrado. Y todo esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Este libro representa una forma de entender el mundo, un intento de tener una respuesta completa, coherente, para todo lo que tiene que ver con el ser humano. Hoy nuestro conocimiento es infinitamente mayor, sí, pero también está increíblemente fragmentado en 1000 especialidades. Así que la pregunta es casi inevitable. ¿Qué hemos ganado y, quizás más importante, qué hemos perdido en un mundo que ya no aspira a tener una ciencia del hombre única y unificada?